nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo y gente, que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenas noches a todos mis hermanos de la cadena, a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes de este planeta Tierra, en las diferentes partes de los Estados Unidos, de Colombia, de México, a los hermanos que nos escuchan en República Dominicana, a los hermanos que nos escuchan en Puerto Rico, en Costa Rica, que nos escuchan en Panamá, que nos escuchan en Chile, y a los hermanos que nos escuchan en Perú. Un feliz sábado para todos, y los hermanos que nos escuchan en los diferentes estados de los Estados Unidos. Un feliz sábado para todos. Les quiero y les amo en Cristo Jesús. Hermanos, antes de abrir la palabra del Señor, yo humildemente les pido que allí donde se encuentren, doblemos nuestras rodillas para pedir la bendición del cielo a nuestro Padre Celestial. Seamos humildes y doblemos nuestras rodillas. No hay nada más grande que un hombre doblar las rodillas ante su Creador. Entonces vamos a doblar nuestras rodillas y humildemente vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora. Gracias, Padre eterno, por estas horas santas y sagradas de tu santo sábado. Gracias, Señor, porque ahora tu pueblo estamos en conexión todos contigo a través de tu palabra, a través de tu santo y divino Espíritu. Si es tu santa y divina voluntad, asístenos, Señor, a través de la presencia de tus santos ángeles, especialmente la presencia de tu santo y divino Espíritu. Danos sabiduría a través de él para entender y comprender tu palabra, y graba en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, y si es tu santa y divina voluntad, ayúdanos a ser portavoces, a ser atalayas de la verdad de tu palabra. Úsanos, Señor, como instrumentos poderosos. En esta noche que me has elegido, Señor, para trazar tu santa y divina palabra, te pedimos de todo corazón que si es tu santa y divina voluntad, me uses. Úsame, Señor, como instrumento poderoso para poner la verdad en alto, para desenmascarar el error y poner el error por el piso, y la verdad de tu palabra ponerla arriba, bien en alto, para la honra y gloria de tu santo nombre, y para la edificación, afianzamiento en la verdad de cada uno de las personas, de los hermanos que van a escuchar este importante tema en esta noche, y los que lo escucharán en el futuro a través de la cadena y a través del YouTube. Padre amado, danos tu bendición, pon en mí tu Santo Espíritu, y si es tu santa y divina voluntad, dirígeme, Señor, úsame. Soy solo polvo. Este tema sea solamente para la honra y gloria y tuya, Señor. Yo soy solo polvo, soy solo tierra, Padre eterno. Solamente me coloco en tus manos como instrumento para que tú me uses. Padre amado, bendice a todo tu pueblo, Señor, y a nuestras familias, si es tu santa y divina voluntad para con ellas y para con nosotros. Súplicas que te pedimos en el dulce nombre, en los méritos santos, sagrados de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, ¿me escuchan? Aló, hermanos. Amén, hermano, le escuchamos. Adelante, hermanito. Ok, perfecto. Escuchamos. Muy bien, hermanos. Entonces, escúchenme bien, hermana Brenda. No sé si la hermana Brenda me está escuchando. El tema de esta noche lleva por título Desenmascarando
la falsa doctrina del rapto secreto. Así se llama el título del tema de esta noche. Desenmascarando la falsa doctrina del rapto secreto que enseñan las iglesias evangélicas protestantes. Así se llama el título. No se les olvide, hermanos, desenmascarando la falsa doctrina del rapto secreto. ¿De qué? Del rapto secreto que enseñan las iglesias evangélicas protestantes. ¿Por qué quise traer esta noche, hermanos queridos, este importante tema? Y es por lo siguiente, hermanos. La vez pasada presentamos un tema que se llama desenmascarando la falsa doctrina de hablar en lenguas. ¿Se acuerdan, hermanos? Creo que muchos lo escucharon. Ese link hay que repartirlo, hermanos. Ese link no solamente es para nosotros llenarnos como las palomas, hermanos. Ojo, ojo con lo que les estoy diciendo. No podemos ser como las palomas, comer y comer y comer y no repartir, repartir, repartir. No dar, no multiplicar. Y nosotros debemos ser multiplicadores. Óiganlo bien, hermanos. ¿Debemos ser qué? Multiplicadores de estas grandes verdades de la palabra de Dios. Acuérdese al que se le dio 2 talentos, al que se le dio solamente 1 talento, que fue y lo enterró, y después le dijo, Señor, tuve miedo y que no sé qué. Entonces no podemos salirle con esas disculpas al Señor. Entonces, si no podemos, si no tenemos el don de la palabra, si no tenemos el don de la predicación, pues hermano, le llega un link, por ejemplo, como el de este tema, y lo que hay que hacer es repartirlo a todo el mundo, para que todo el mundo escuche la verdad de la palabra de Dios. Y yo creo que ahí está predicando, ahí está siendo instrumento de Dios, ahí está siendo un siervo de Dios, ahí está trabajando en la obra misionera. Con el solo hecho que te llegue el link de este importante tema, hermanos queridos, los que me están escuchando, y yo soy uno de los temas que yo te estoy trazando en la cadena, le digo siempre a la hermana Brenda cuando los hermanos me escriben, yo simplemente llego, la hermana Brenda me manda el link y yo lo reenvío a todo el mundo para que los hermanos escuchen el tema. Entonces, invitación, hermanos, a que seamos multiplicadores de la verdad presente. ¿Por qué quise traer colación a este tema, hermanos, y el de la vez pasada? Porque, hermanos, nosotros nos estamos dedicando, y ojo con lo que estoy diciendo, no quiero que me van a malinterpretar mis palabras, pero yo quiero, hermanos queridos, que no solamente miremos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la organización eclesiástica, a la Corporación Adventista, que debemos utilizar la cadena solamente para predicarles a ellos. Ojo, esta cadena está cumpliendo una misión muy importante, que es la misión de pregonar el Evangelio del 4º ángel de Apocalipsis 18. Y dicho sea de paso, no he terminado el tema. Voy en 9 temas del 4º ángel. Me faltan un tema más o 2 temas más y termino, que es la parte más importante de esos 2 temas. No se lo pierdan, hermanos, porque próximamente estaré dando esos dos últimos temas sobre el 4º ángel de Apocalipsis 18. Y la cadena está cumpliendo una función muy importante para la obra del Señor, porque muchas almas nos están escuchando a nivel mundial, en diferentes países, nos están escuchando esos importantes temas. Y no solamente los adventistas del séptimo día nos están escuchando, otras personas católicas, evangélicos también nos están escuchando. Así que, hermanos queridos, les hago la sugerencia, hermanos, en el amor del Señor, estos links de estos temas son también tan importantes como los otros temas de que se estudian de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este tema, desenmascarando la falsa doctrina del rapto secreto, es un tema que nosotros debemos estar afianzados en la verdad para ir a predicarles a otros, ser multiplicadores, porque este tema muchos adventistas, óiganlo bien, hermanos, aún mucha gente dentro de la verdad presente y dentro de la corporación adventista no conocen y no profundizan bien sobre este tema. Y ya les digo, ya les voy a mostrar, les voy a mostrar las evidencias a la luz de la Biblia, por qué razón no conocen bien el tema. Y lo quise traer a colación, y hace unos días hablaba yo con mi hermano Joaquín San Juan, hablaba con mi hermano Joaco, y decía, oiga, nosotros tenemos también que predicar a las otras iglesias, porque el ángel de Apocalipsis capítulo 18, que está alumbrando la tierra con su gloria, hermanos queridos, no solamente está alumbrando a la iglesia adventista, la corporación adventista, no señores.
Aquí dice Apocalipsis capítulo 18, hermanos queridos, Apocalipsis capítulo 18, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 18. Y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra. ¿Y quién? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí dice que la tierra, aquí no dice la corporación adventista, hermanos, que debemos de predicarle a los de la corporación adventista porque hay hijos sinceros de Dios. Claro que sí, hay que predicarles a los hermanos adventistas porque hay hijos sinceros de Dios. Pero resulta que los hijos de Dios, los hijos sinceros de Dios no solamente están en la corporación adventista, están en la iglesia católica, están en las iglesias evangélicas y en todas las denominaciones, testigos de Jehová, pentecostales, en todas las denominaciones hay hijos sinceros de Dios. Y por eso el libro de San Juan capítulo 10, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 10, si no soy mal, verso 16, para no ir muy lejos. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 10, verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo? Vuelvo y leo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y oirán qué? Mi voz. ¿Cuál voz? Esta voz del ángel de Apocalipsis capítulo 18, que dice, verso 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. ¿Ella quién? De Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Todas esas iglesias que profesan la fe protestante y la iglesia católica apostólica romana, la Babilonia la Grande. Esa es Babilonia la Grande, la de Apocalipsis capítulo 7, verso 5. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea, todas las hijas. Pero allí, dentro de Babilonia la Grande y dentro de las rameras, que son las hijas de la iglesia católica apostólica romana, allí también hay sinceros hijos de Dios. Y por eso San Juan 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Entonces a ellos, hermanos queridos, a ellos también hay que predicarles. Nuestro mensaje no debe ser solamente, ojo, y vuelvo y aclaro, ¿debemos predicarle a los hermanos de la corporación adventista? Claro que sí, debemos predicarles. Debemos ir a ellos y llevarles la verdad presente. Y debemos predicarles a ellos, porque hay hijos sinceros de Dios. Pero, aclaro, pero no solamente a ellos, a todas las denominaciones. Debemos predicarle a los testigos de Jehová, debemos predicarle a los mormones, debemos predicarle a los pentecostales, debemos predicarle a los carismáticos, a todos los de las iglesias evangélicas carismáticas, a todas esas iglesias hay que predicarles la verdad, porque el ángel alumbra toda la tierra, no dice una parte de la tierra, no dice una porción de la tierra, dice alumbró toda la tierra. Aquí dice toda es toda, no es una parte, es toda la tierra con su gloria. Entonces, claritico como el agua está aquí, no lo estoy diciendo yo, es lo que está escrito. Ahora sí, vamos a entrar en materia con nuestro tema de esta noche. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, para la introducción de nuestro tema de esta noche. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios capítulo 4, verso 14 dice lo siguiente: para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo con eso. Para que ya no seáis niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el texto es muy claro. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Dice que no debemos de ser niños, no debemos de ser ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y hoy en día hay un viento de doctrina en las iglesias evangélicas protestantes
enseñando una falsa doctrina originada por un señor que se llama Francisco Rivera, jesuita. Entre el año 1500 y el año 1600 surgió un señor, un jesuita, con una doctrina que se llama, con un método de interpretación profética que se llama el futurismo. Y también surgió otro señor que se llama Luis de Alcázar, enseñando sobre el preterismo. Cuando subieron estos dos tipos, surgieron, ¿por qué razón? Porque ellos querían contrarrestar a las iglesias evangélicas protestantes. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas en la Edad Media, entre el año 1534, cuando nació la sociedad secreta de los jesuitas, una de las ramas más poderosas o el brazo derecho del Vaticano o de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Cuando ellos surgieron, hermanos queridos, surgieron con un objetivo, y era infiltrar a las iglesias evangélicas protestantes. ¿Y para qué las querían infiltrar? Querían infiltrarlas para, uno, penetrar, confundir a todos, absolutamente a todos los protestantes en cuanto a sus doctrinas. Y era permearle, el objetivo era permear y cambiarle la doctrina, cambiar la sana doctrina, cambiar la verdad de la palabra de Dios por un montón de herejías, por un montón de falsas doctrinas, y claro que lo lograron, porque ellos cumplieron su objetivo, se infiltraron en todas las iglesias evangélicas protestantes y les empezaron a permear sus doctrinas y se las empezaron a cambiar. Entonces, les empezaron a cambiar las doctrinas a los protestantes entre comillas hoy en día, ¿no? Porque ya no son protestantes. Entonces, hago la aclaración, porque ya todos comen del mismo plato con Roma. Deben de tener una cuchara bien larga para comer con el mismo diablo en el mismo plato. Entonces, eso fue lo que le dijo el señor Henry Truman, presidente de los Estados Unidos, se lo dijo al Papa Pacelli. Le dijo: señor Pacelli, los que comen con el mismo diablo en el mismo plato deben tener una cuchara bien larga. Y hoy en día, todas las iglesias evangélicas protestantes, a través del ecumenismo y el Concilio Mundial de Iglesias, se han unido con la ramera de Apocalipsis 17 y por ende se han unido, y al unirse, por ende están comiendo del mismo plato. Entonces, esa es una aclaración que quería hacer ahí. Entonces, el texto decía: para que no seáis llevados por vientos de doctrina. Entonces, cuando estos personajes se infiltraron en las iglesias, empezaron a cambiarle sus doctrinas, y una de esas doctrinas era la del rapto secreto unida al Armagedón. A ver, yo les cuento la historia, hermanos queridos. Resulta de que ellos, el tema de Armagedón, ¿qué hizo el señor Francisco Rivera muy astutamente, muy inteligentemente? Claro que la astucia es de la serpiente, ¿no? Como dice allí en Génesis capítulo 3, viendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, de la misma manera, este tipo, como con la astucia de la serpiente, ¿qué hizo? Sacaron una doctrina que es la doctrina del Armagedón y la doctrina del rapto secreto. Era una sola doctrina. Entonces, lo que hicieron fue que ellos empezaron a enseñar, porque el dedo historicismo, el verdadero método de interpretación profética, que era el historicismo, pues el historicismo, yo creo que ya lo había explicado, pero lo vuelvo a explicar en el contexto de este tema. El historicismo es el que utiliza el verdadero método de interpretación profética, que es el historicismo. El historicismo es aquel que mira dónde nace el río, sigue por todo su cauce y mira dónde desemboca el río. Ese es el historicismo, ¿sí? Mira la cronología y mira la escatología de los eventos a través de la cadena profética, de la historia. Eso es historicismo, ¿sí? Mira dónde nace el río, sigue por todo su cauce y mira dónde desemboca el río. Ese es historicismo. Ese era el verdadero método de interpretación profética y verdadero método de interpretación doctrinaria que tenían las iglesias evangélicas protestantes antes de que se corrompieran y antes de que se convirtieran en iglesias apóstatas.
pero cuando las infiltraron los jesuitas, entonces ellos sacaron dos métodos de interpretación profética y doctrinaria nuevo, que es el futurismo y el preterismo. El preterismo lo sacó el señor Luis de Alcázar y el futurismo lo sacó el señor Francisco Rivera. El futurismo es aquel que enseña que todas las profecías se aplican solamente para allá, para el futuro. O sea que no tienen un inicio, no tienen un desarrollo y no tienen un desenlace, sino que las profecías allá únicamente para el futuro. Ese es el futurismo, ese lo sacó el señor Francisco Rivera, el jesuita Francisco Rivera. Y el otro jesuita, Luis de Alcázar, sacó el preterismo, donde dice que las profecías se cumplieron allá con Nerón, con Antíoco Epífanes, que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, que el anticristo era ya Nerón, que esos personajes eran el anticristo. Ese es el preterismo, sacado por el jesuita Luis de Alcázar. ¿Por qué razón sacaron estos dos métodos de interpretación profética? Porque entonces quedaron tres, los dos que sacaron estos dos jesuitas y el verdadero, el que es el historicismo. Entonces, infiltraron a las iglesias y les enseñaron estos dos métodos de interpretación profética, el futurismo y el preterismo, para quitar el dedo acusador, que era el historicismo, de demostrarles a ellos quién era el anticristo, el representante de Satanás en la tierra. Entonces, por esa razón sacaron la doctrina del rapto secreto y del Armagedón unida junto con la doctrina del anticristo. Son tres temas unidos en uno solo. Entonces, ¿cuál es la doctrina que ellos sacaron? ¿Y por qué la sacaron? Explico esto. Sacaron la doctrina porque resulta que la verdadero método de interpretación profética y doctrinaria, que era el historicismo, mostraba las evidencias a la luz de la historia, la cronología, la escatología, mostraba las evidencias de que el anticristo, el representante de Satanás, es el papado. Entonces, para los que quieran saber y no conozcan el tema, yo tengo una serie de temas ahí en la cadena, que creo que hay un solo link con los 5 temas, que se llama Mostrando las evidencias de quién es el verdadero anticristo, el representante de Satanás. Ahí está. Escuchen esos 5 temas para que ustedes se den cuenta cómo es el verdadero método de interpretación doctrinaria y profética, que es el historicismo. Y ahí yo explico esta parte también. Entonces, ellos sacaron estos dos nuevos métodos de interpretación profética para cambiar la mente de los evangélicos protestantes, para cambiar su mente, permearlos con estas doctrinas y quitar el dedo acusador que mostraba que el anticristo era el papado. Entonces, ya quitaron el dedo acusador de que el anticristo era el papado, entonces sacaron estos dos métodos y ellos empezaron a creer, los evangélicos protestantes empezaron a creer en esta doctrina de que Cristo. Entonces, ¿cuál es la doctrina? Ahora paso a explicar la doctrina que enseñan los evangélicos. Ellos, evangélicos protestantes de las diferentes denominaciones, llámese como se llame, ellos enseñan, o ellos aprendieron del señor Francisco Rivera, por unos protestantes que hubieron en aquella época en Inglaterra, que era el señor Irving y otros más, que eran evangélicos protestantes. Ellos fueron los que copiaron la doctrina de Francisco Rivera a través de sus libros. Ellos empezaron a enseñar que el anticristo era un tipo malo que se iba a levantar allá en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, que era una persona malvada. Y durante muchos años los evangélicos escribieron libros, cada vez que se levantaba un tipo malo, entonces empezaron a decir, por ejemplo, cuando se levantó este señor Hitler, cuando se levantó Hitler, dijeron que escribieron libros diciendo que el anticristo era Hitler. Después, cuando se levantó Adolfo Hitler, cuando se levantó este señor Benito Mussolini, el italiano, también dijeron que el anticristo era Benito Mussolini. Y después, últimamente habían sacado libros que Saddam Hussein también era el anticristo, y se murió Saddam Hussein y nada de anticristo. Se murió Benito Mussolini y nada de anticristo. Se murió Adolfo Hitler, el alemán, y nada de anticristo. Entonces eso se llama especular con la palabra de Dios. Y cada vez que se levantaba un tipo malo,
decían que era el anticristo. Y últimamente ahora están diciendo que el anticristo se va a levantar allá en el templo de Jerusalén, en el Israel literal, que allá se va a levantar el anticristo, y que cuando venga el anticristo vienen 7 años de tribulación. Pero que cuando vienen esos 7 años de tribulación, antes de que vengan esos 7 años de tribulación, viene Cristo invisiblemente y rapta a su iglesia, rapta a los hijos de Dios. Y yo creo que ustedes han visto videos y películas, porque han sacado videos y han sacado películas donde muestran en las películas y en esos videos de que va el avión y de pronto, ¡pum!, entonces como es un hijo de Dios el piloto o los pilotos que llevan el avión, entonces viene Dios y rapta al piloto y lo lleva y el avión se estrella. Y lo mismo, los carros van circundando y entonces van andando y entonces viene Dios y rapta a los que van en ese carro y entonces el carro se estrella y se estrella con otros carros y hay caos y hay muerte y hay un montón de cosas, una cantidad de caos y una cantidad de cosas y se convulsiona la tierra. Entonces se caen los aviones, los carros se estrellan, los barcos pierden el rumbo porque está el capitán manejando y entonces viene y Cristo lo rapta, lo lleva secretamente. Entonces la doctrina que ellos enseñan va unida a esto, que cuando antes de que venga el anticristo viene el rapto secreto, de que Cristo viene y rapta a la iglesia, lleva a su iglesia, ¿sí?, los toma y se basan en algunos pasajes que ya ahorita vamos a analizar a la luz de la Biblia. Y dice que viene que son tomados y son llevados, que son tomados y llevados al cielo secretamente. Entonces, que son tomados y llevados al cielo secretamente. Y que luego, después de que su iglesia es tomada y llevada al cielo secretamente, entonces, luego ahí sí los malos, los malvados, los cristianos tibios se quedan en este planeta Tierra durante 7 años cuando va a haber una gran tribulación. Entonces, y que ahí es cuando se va a levantar el anticristo. Esta es la doctrina que las iglesias evangélicas protestantes enseñan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para echar al piso esa falsa doctrina? Ese error doctrinal, ese error profético de doctrina también, porque eso es una profecía, ¿no? Entonces, la profecía de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer eso? ¿Y en qué se basan ellos o en qué texto se basan ellos para enseñar estas cosas? Ellos se basan en el texto de Mateo capítulo 24. Vamos a ir rápidamente al texto de Mateo capítulo 24 y vamos a ir al versículo 40 para ser más exactos, al versículo 40. Versículo 40 nos dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será ¿qué? Tomado y el otro será dejado. Para analizar este versículo debemos dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Eso es una regla de interpretación profética y es una regla de interpretación doctrinaria. Dejar que la Biblia sea su propio ¿qué? Intérprete. Entonces, para aclarar esto, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, y ahorita vamos a volver a Mateo capítulo 24, verso 40. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a poner las reglas de interpretación doctrinaria y profética. Vamos a poner las reglas del juego para demostrar de que la Biblia es su propio intérprete. Bueno, hay muchísimos textos, pero no los voy a leer. Hay muchas reglas, pero pero vamos a estudiar una o dos para poner las reglas del juego. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 4. A ver, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 es. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos invita a que si alguno habla, si alguno ministra, o sea, son los ministros del Evangelio, los que predican el Evangelio, si alguno ministra y si alguno habla, hable conforme ¿qué? A las palabras de Dios.
primera regla. Segunda regla, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Para los hermanos que están tomando nota, vuelvo y lo repito. Deuteronomio capítulo 4, el verso 2. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, verso 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ojo. Entonces, primero de Pedro 4:11 decía: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero si unimos ese eslabón a este otro eslabón de Deuteronomio capítulo 4, verso 2, ahí estamos formando una cadena, que son las reglas de interpretación doctrinaria y profética. Dice que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, la Biblia nos dice que no debemos añadir y no debemos, ¿qué? Disminuir. Entonces, el texto es muy clarito. No hay que añadir y no hay que, ¿qué? Disminuir. Entonces, a la luz de estos tres textos, de 1 de Pedro 4:11 y de Deuteronomio capítulo 4, verso 6, no hay que disminuir, no hay que agregar, no hay que quitar. Entonces, ¿cuál es el problema de esta falsa doctrina y cuál es el problema de muchos evangélicos, de muchos pastores y ministros evangélicos protestantes? ¿Cuál es el problema de ellos? Que ellos tienen la costumbre de colocarle interpretación a la Biblia. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 8, vamos a ir rápidamente al libro de Isaías capítulo 20, ya les digo exactamente el texto, Isaías 28:9, si no estoy mal creo que es, Isaías 28:9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pecho? Noten con cuidado que el texto dice, está hablando de doctrina. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pechos? El verso 10 nos da algo muy interesante, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que un poquito allí y otro poquito allá. Que para yo poder entender un tema sea de un tema de profecía o un tema de doctrina, como el tema que estamos hablando de hoy, que es un tema de profecía y a la vez un tema de doctrina, hay que reunir todas las fichas del rompecabezas, un poquito allí, otro poquito allá, reglón tras reglón, mandato sobre mandato, y de esa manera vamos uniendo todas las fichas del rompecabezas. En otras palabras, todos los que hemos armado un rompecabezas, para poder armar una cara o una figura, sea de un animal o de lo que estemos armando, el rompecabezas que estamos armando, necesitamos tener todas las fichas del rompecabezas. Pregunta: si a ti te falta una ficha del rompecabezas, ¿puedes tener la cara completa? Por supuesto que no. Por lo tanto, eso se puede convertir en una falsa doctrina. Entonces, la Biblia se estudia de esa misma manera. No hay que hablar conforme a lo que está escrito. Primer punto. Segundo punto, cuando tú predicas la palabra de Dios, debes hablar y debes predicar, pero debes enseñar conforme a lo que está escrito y no debes ni disminuir de lo que está escrito, ni tampoco debes agregar a lo que está escrito. Entonces, teniendo en cuenta las reglas del juego, ahora sí vamos a volver al texto que estábamos leyendo, de Mateo capítulo 24, el verso 40. En adelante, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, mire que aquí no es, este es el texto reina que los hermanos protestantes o que los pastores evangélicos protestantes utilizan para enseñar sobre el rapto secreto y sobre que Cristo viene y rapta a su iglesia secretamente antes de la tribulación. O sea, antes de que suceda la tribulación, Cristo viene y lleva a su iglesia secretamente. Este es uno de los textos. Entonces, ellos dicen que como aquí dice que el uno será tomado y el otro será dejado, ellos están interpretando y diciendo que los tomados son tomados y llevados al cielo,
y que los que son dejados son los que se quedan aquí en este planeta Tierra durante 7 años para pasar por la tribulación, que son los malvados, que son los hipócritas, que son los cristianos tibios. Eso es lo que enseñan ellos. Pero si nosotros analizamos el texto y lo leemos y miramos y siguiendo las reglas de interpretación doctrinaria, aquí el texto no dice. Ahora, yo voy a leer mal y ustedes me corrigen. Voy a leer mal, oiga bien, voy a leer mal y ustedes me corrigen. El verso 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y llevado al cielo y el otro será dejado acá en el planeta Tierra para que pase 7 años de tribulación. ¿Dice así? ¿Dice así el texto? ¿Cierto que no dice así? Ah, bueno, si el texto no dice así, entonces no le coloquemos palabras que la Biblia no dice. Y tampoco le quitemos palabras que la Biblia sí dice. Eso se llama ponerle palabras a la Biblia que la Biblia no dice y se llama quitarle o disminuirle palabras que la Biblia sí dice. Entonces no tengan cuidado que aquí dice el uno será tomado y el otro será dejado. No dice nada más. Ahí no dice que será tomado y llevado al cielo y que el otro será dejado acá durante 7 años. Así no dice. Ahí no dice eso. Ahí dice el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41. Dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Note con cuidado, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El texto no dice, y la una será tomada y llevada al cielo y la otra será dejada acá en el planeta Tierra. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es interpretar la Biblia a la luz de lo que significan las palabras en el español o en el idioma que sea, tratando de torcer y acomodar las cosas a como yo creo, a como yo pienso. Es que yo pienso esto, es que ahí dice, yo creo que dice esto, y eso es un error. Y ya vamos, este es uno de los textos. Ahora, yo quiero que analicemos otro texto, pero quiero que tengamos un dedo allí en Mateo capítulo 24, verso 40 y verso 41, y vamos al segundo texto que ellos usan, y es Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, que es el otro texto que ellos utilizan. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 4, ya les digo el versículo exactamente. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 15 en adelante. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora, aquí en el contexto que viene hablando el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, está hablando de ¿qué? Está hablando de la venida del Señor. Desde el versículo 13 vamos a leerlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, entonces no tengan cuidado que el apóstol Pablo aquí está hablando de los que duermen, o sea, los que están muertos. Porque para el apóstol Pablo, aquí, la muerte es un sueño. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo? Y le dijo Tomás, es que está muerta. Y le dijo Cristo, no, está dormida, pero Señor, yo la vi que está muerta. ¿Cómo vienes a decir tú que está dormida? Entonces, porque para Cristo, los hijos de Dios duermen. Los hijos de Dios no están muertos. Los hijos de Dios simplemente descansan. Están dormidos por un tiempo, pero luego Cristo los despierta. Y es lo que me está hablando aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os pongáis tristes, es lo que está diciendo, como los otros que no tienen esperanza, o sea, los otros que esos sí están muertos, o sea, que esos no tienen esperanza de vida eterna. Entonces el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en Cristo, vea, aquí está, resucitó, así también traerá, o sea, los resucitará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, noten con cuidado, este es el texto que ellos utilizan, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, verso 16 es el versículo que ellos utilizan,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, verso 17 es el texto donde ellos hacen el énfasis. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, estaremos arrebatados. Ojo, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es lo que le llaman a ellos es lo que a ellos le llaman el rapto secreto. Entonces aquí dice, luego nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces el versículo 17 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 es el versículo favorito de ellos. Y se lo digo porque yo he tenido varias aclaraciones y varios debates con ellos, con líderes líderes y pastores evangélicos. Y ellos el versículo 17 dice, mire que aquí dice, seremos arrebatados, o sea, tomados. Eso es lo mismo, seremos arrebatados juntamente con el Señor, para recibir al Señor en el aire. Entonces yo le digo a él, yo les digo a ellos, entonces por favor lean el texto. Usted me dice que es un rapto secreto, que es un arrebatamiento secreto. Entonces, si leemos, hay que hacerle la pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo lees? ¿Sabemos leer? El versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note con cuidado que el texto dice juntamente con ellos. ¿Con quiénes? O sea, con los que resucitaron. O sea que aquí el texto me está mostrando que cuando Cristo venga va a haber resurrección de los muertos. Aquí dice, mirando el contexto, dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa la palabra no precederemos? O sea, no seremos delanteros, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí dice el verso 16 que con trompeta de Dios. O sea que cuando Cristo venga va a venir con trompeta de Dios. O sea que no es secreto. Aquí automáticamente empieza a desenmascarar la falsa doctrina de que es secreto. De que cuando Cristo viene, viene secretamente. Pero aquí no dice que viene secretamente. Aquí dice con voz, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea que no es secreto, porque si viene con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿sí?, va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que hay varios eventos. Uno, viene con voz de arcángel, con voz de trompeta y van a resucitar los muertos. O sea que, según este texto, no va a haber ningún rapto secreto. No va a haber un rapto secreto. Y en el verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con los que están vivos? Los que están muertos, los que murieron en Cristo van a resucitar. Y luego los que están vivos, los que hayamos quedado, note cuidado, subraya esa palabra quedado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. ¿En dónde? En las nubes, o sea que van a estar allá en el espacio, en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, note con cuidado que leyendo el mismo texto nos está dando la respuesta de que cuando Cristo venga, no va a venir secretamente, sino va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que va a haber una resurrección de los muertos. O sea que los sepulcros se van a abrir y van a resucitar los muertos. O sea que cuando Cristo venga, no va a ser ni secretamente, punto uno, ni tampoco va a haber ningún rapto secreto. No le ponga palabras a la Biblia que la Biblia no dice. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo, no le pongamos palabras a la Biblia que la Biblia no dice, y vamos a ir al libro de Mateo, otra vez, al libro de Mateo capítulo 24, verso 40 y 41, que era donde estábamos parados. Y el texto dice,
Verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esa palabrita, como dijimos que la Biblia era su propio intérprete, esa palabrita tomado, ¿qué significa en el idioma hebreo? La palabra tomado, en el idioma hebreo, aquí la palabra es lakat. Entonces, quiero explicar qué diferencia hay entre la palabra lakat y la palabra tomado en español, y en el inglés y en otros idiomas. ¿Qué significa la palabra tomado? Entonces, tomado es que, yo pongo un ejemplo, tomo este vaso, cogí el vaso y me lo llevé, lo tomé y lo llevé. Bueno, aunque ahí no dice tomó y llevó, porque sería agregarle palabras a la Biblia que la Biblia no dice, simplemente dice tomado. En el español, ¿qué significa? Tomé las llaves del carro y las eché al bolsillo. Tomé mi billetera y la eché al bolsillo. Tomé mi cédula, mi identificación y la eché al bolsillo. Tomé el letrero y lo eché al bolsillo de mi camisa. Tomé mi cuaderno y lo eché a la maleta. Eso significa tomado en el español. Pero en el idioma hebreo la palabra es lakat. ¿Qué significa la palabra lakat en el idioma hebreo? La palabra lakat significa lo siguiente. Aquí lo pusieron en la traducción en la Biblia como tomado. La palabra hebrea lakat, tomado en hebreo es lakat. Y lakat tiene los siguientes significados. Escúchenlo y subrayenlo, hermanos. Tengo 17 significados. Óiganlo bien. ¿Cuántos? 17 sinónimos. ¿De qué significa la palabra lakat o significa la palabra tomado de Mateo capítulo 24, verso 40 y verso 41? La palabra tomado o lakat significa sorprendido. Primer significado, sorprendido. Segundo significado, destruido, llevado, derribado, derrumbado. Atrapar en trampa. Significa trampa. Significa peso, significa preso, significa red, significa capturar, atrapar, caer, cazar, ser atrapado, quedar preso y significa tomar. Eso significa la palabra lakat en hebreo, de Mateo capítulo 24, verso 40 y verso 41. A la luz, yo tengo el diccionario de lenguas hebreas, y busqué esta palabrita, tomado, de Mateo 24, verso 40. Y cuando encontré esto, a la luz de esto, entonces el texto no está diciendo tomado y llevado, sino destruido. Porque si yo cambio la palabra, de Mateo capítulo 24, verso 40, cambio la palabra tomado por destruido, o sea, lo que significa lakat, entonces dice, entonces ¿cómo se leería? O destruido. Entonces dice, vamos al verso 40 y vamos a leerlo en el verdadero sentido de cómo significa el verdadero significado de la palabra tomado o la palabra lakat. Entonces estarán dos en el campo, el uno será destruido y el otro será dejado. Aquí, con esto, ya estamos echando por el piso una falsa doctrina, la doctrina del rapto secreto, y que se basan ellos en este texto y en el texto de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Aquí dice claritico, el uno será destruido y el otro será dejado. No está diciendo el texto que el uno será tomado y llevado al cielo y que el que se perdió es el que es dejado. No, señor, ahí no está diciendo eso. No le ponga palabras a la Biblia que la Biblia no dice. Por eso les di el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra tomado? Que en hebreo es lakat, significa sorprendido, significa destruido, significa derribado, derrumbado, atrapar en trampa. Entonces, si pusiéramos atrapar en trampa, ¿cómo diría el texto? Entonces, porque esto no quiero que levante prejuicio, pero aún dentro de pastores adventistas, yo he escuchado predicaciones de pastores adventistas que no saben predicar ese tema. Y que cogen Mateo capítulo 24, verso 40, enseñando una doctrina evangélica. Por favor, Dios mío, enseñando una doctrina evangélica, que los tomados
O sea, ellos no enseñan lo del rapto secreto, pero sí enseñan, utilizan Mateo 24, verso 40 y 41 para decir que los tomados son los que son llevados al cielo y que los dejados son los que se pierden, son los que van a ser destruidos. Y no, señor, eso lo he escuchado a pastores adventistas enseñando esa mentira. Yo no entiendo a estos hombres, y perdone que lo diga, yo no entiendo a estos hombres cómo estudian 5 años en una universidad y que supuestamente estudian arameo, hebreo y griego, pero yo no entiendo qué será lo que les enseñan de hebreo, porque yo de hebreo no sé nada, y de arameo tampoco, y de griego tampoco, pero simplemente solamente tengo que tener un diccionario hebreo español, o un diccionario griego español, o un diccionario arameo español, y ahí me doy cuenta del significado de las palabras, por favor. Entonces voy a otra vez al significado de la palabra tomado. Tomado, la palabra tomado es lakat, se escribe lakat en hebreo, y el significado de la palabra lakat, los diccionarios hebreo-español, que son bien amplios, te bota 17 definiciones de la palabra lakat, que significa sorprendido, destruido, llevado, derribado, derrumbado, atrapar, entrampar, trampa, pozo, preso, red. Ahí estoy dando todos los sinónimos de lo que significa la palabra lakat o tomado. Capturar, atrapar, caer, cazar, o sea que es cazado, ser atrapado, quedó preso y quedó tomado. Así es, eso es lo que significa la palabra lakat. Y ese es el significado de la palabra tomado de Mateo capítulo 24, verso 40. Entonces, el uno será tomado y el otro será dejado. Esa palabra, el otro será dejado, en hebreo significa, o ¿cómo se escribe? Se escribe chawar, óiganlo bien, dejado es chawar. ¿Qué significa la palabra chawar? La palabra chawar en hebreo significa perdonar, significa permitir, significa quedar, significa lo que quedó, significa dejar y significa quedados, significa residuo. Óiganlo bien, ¿significa qué? Residuo, y residuo es sinónimo de ¿qué? De remanente. Óiganlo bien, eso significa la palabra chawar. Entonces, a la luz de esto, de este significado, de estas palabras, estamos desenmascarando una falsa doctrina del famoso rapto secreto, de que el uno es tomado y llevado al cielo, porque ahí no dice la palabra tomado y llevado al cielo, le están aumentando, le están agregando una palabra que la Biblia no dice. Eso por un lado. Y por otro lado, le están dando el significado de que es tomado, o sea, como yo puse el ejemplo, tomé las llaves, como significa la palabra en el español, tomé las llaves y las eché a mi bolsillo. ¿Sí ve? Tomé el cero y lo eché a mi camisa, tomé mi cuaderno y lo eché a mi maleta, tomé el ¿qué más ejemplos podemos hacer? Tomé las llaves del carro y las coloqué en el baúl o en la guantera, o bueno, ese es un ejemplo de cómo significa la palabra en español, tomado, pero en el hebreo, que es lakat, significa es todo lo contrario, significa sorprendido, destruido. Entonces, llevado, derribado o derrumbado, eso significa. Entonces, si ponemos el verdadero significado de cómo significa la palabra lakat, allí en la Biblia, al leer el texto, nos muestra la verdad sobre el texto. Nos está diciendo, vamos a leer Mateo 24, verso 40, mostrando el verdadero significado de la palabra, que significa destruido, llevado, derribado, derrumbado, o red, o capturar, o atrapar. Y vamos a ponerlo con unas 2 o 3 palabras de lo que significa lakat. Entonces, estarán 2 en el campo. El uno será destruido y el otro será dejado. Entonces, a la luz de esto, ¿quiénes son los dejados? A la luz de esto, los dejados son los salvos. Y los tomados son los destruidos. Veámoslo con otro sinónimo de cómo significa la palabra lakat. Pongámoslo con preso. Entonces dice, entonces estarán 2 en el campo. El uno será preso y el otro será dejado. Claritico como el agua, ¿cierto? Veámoslo con otra palabra, capturar. Capturar, dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será capturado y el otro será dejado. ¿Quién es el dejado? El salvo. ¿Y quién es el capturado? El que es puesto preso.
¿sí? Vinieron las autoridades y lo capturaron, le pusieron orden de captura y lo capturaron. Ahora, vamos a mirar otro texto. Caer, la palabra caer, el uno será, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno caerá y el otro será dejado. Note con cuidado, vamos a ponerlo con la palabra derribado, ahí. Entonces estarán dos en el campo, el uno será derribado y el otro será dejado. Entonces, ¿quién es derribado? El que es destruido. Ahora, esto lo comprobé a la luz del significado verdadero que es la CAP, pero también lo puedo probar a la luz de la Biblia. Vamos a probarlo a la luz de la Biblia. Vamos a ir al libro de Jeremías rápidamente, el libro de Jeremías, y lo vamos a comprobar quiénes son los tomados bíblicamente, solo por la Biblia. Jeremías, y me tomé la tarea de buscar el significado de estas palabras de Jeremías y de todos los textos que le voy a dar en el diccionario de lenguas hebreas, y significa exactamente lo mismo: derribado, destruido, derrumbado, capturado, significa exactamente lo mismo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 48, Jeremías capítulo 48, rápidamente, Jeremías capítulo 48, y vamos a ir al verso 1. Jeremías 48, verso 1, dice: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Moab, porque fue destruida. Aquí encontramos la palabra lacat, ahí vea. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Pregunto yo, ¿quiénes fueron los tomados aquí? ¿Quiénes fueron lacat? ¿Quiénes fueron los tomados? ¿Quiénes fueron? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida. ¿Qué pasó con Nebo? Fue destruida, fue tomada y avergonzada. Y dice, y Quirín fue tomada. Vea que aquí en el verso, terminando de leer el versículo, dice, y Quirín fue tomada, fue confundida. Entonces, ¿quiénes fueron los tomados aquí? Los destruidos. Ahí estamos viendo un ejemplo a la luz de la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías capítulo 48, verso 7. Isaías capítulo 48, verso 7. Dice, pues por cuanto confiaste tus bienes en tus tesoros, tú también serás tomada. Encontramos otra vez la palabra lacat. Dice, pues por cuanto confiaste tus bienes en tus tesoros, tú también serás, ¿qué? Serás tomada. Y queremos serán llevados en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Entonces no tengan cuidado que aquí quiénes son los tomados, los que se perdieron, los que van a ser tomados presos. Veamos otro ejemplo. Isaías capítulo 48, verso 41. Isaías capítulo 48, verso 41. Y dice, tomadas serán las ciudades. Encontramos la misma palabra, lacat. Dice, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será que en aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de la mujer en angustias. ¿Cómo será? Tomada. ¿Quiénes son los tomados aquí? ¿Los tomados y llevados al cielo? No, señor. Vea con cuidado que aquí la misma Biblia es su propio intérprete. Los tomados son los destruidos. Vamos a leer otro texto. Jeremías capítulo 50, verso 2. Jeremías capítulo 50, verso 2, y habla sobre una profecía que es la profecía de Babilonia. Babilonia que tiene doble cumplimiento. Babilonia, la Babilonia literal, allá donde gobernó Nabucodonosor, y Babilonia espiritual, que es la de Babilonia de Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a tener un dedo en Jeremías capítulo 50 y vamos a tener un dedo en Jeremías en Apocalipsis capítulo 18. Para ser más exactos, ya les digo qué versículo. Jeremías capítulo 50 y Apocalipsis capítulo 18, hablando de los dos Babilonias. En Jeremías 50 habla de la Babilonia literal, pero tiene segunda aplicación con referencia, porque es un eslabón. Jeremías 50 es un eslabón de Apocalipsis capítulo 18. Yo les invito para que ustedes después más adelante hagan una comparación, hagan un cuadro comparativo entre Jeremías 50 y Apocalipsis 18 y van a encontrar una y la misma cosa. Es un eslabón. Apocalipsis 18 de Jeremías 50. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 18, el verso 21.
Apocalipsis 18, verso 21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó ¿en dónde? En el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada. Aquí la palabra derribada es la cat. Con el mismo ímpetu será derribada la cat, o sea, será tomada. Solo que aquí no lo tradujeron como tomada, sino lo tradujeron como derribada. Y dice, con el mismo ímpetu será tomada Babilonia, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y vamos a Jeremías capítulo 50 y verá que ahí encontramos lo mismo. Jeremías capítulo 50, el verso 2. Y dice, anunciad en las naciones y haced saber y levantad también bandera, publicad y no encubráis, y decid, tomada es Babilonia, no tengo cuidado, tomada es Babilonia, Bel es confundido, y desechó en Moderat, y destruidas son sus esculturas, y quebrados son sus ídolos. Entonces, ¿qué pasó con Babilonia? ¿Fue qué? Fue tomada. ¿Fue qué? Fue destruida. Entonces, note con cuidado que la misma Biblia nos está dando la interpretación de qué significa la palabra tomada. Ahora, miremos otro texto. Jeremías capítulo 50, verso 9. Jeremías capítulo 50, verso 9. Dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia. ¿Qué dice el Señor? Mire lo que dice aquí. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. De allí se prepararán contra ella y será tomada. ¿Será qué? Destruida. Serán tomadas sus flechas como valiente diestro que no volverá vacío. Entonces aquí está hablando justamente de la destrucción de ¿quién? De Babilonia. De Babilonia. Entonces, lo mismo que leímos en Apocalipsis capítulo 18, el verso 21. Será derribada, será destruida, será tomada. Eso significa, es la palabra lacat. Veamos otro ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 52, verso 25. Jeremías 52, ya que estamos en Jeremías, vamos de una vez a Jeremías 52, verso 25. Jeremías 52, verso 25 nos dice lo siguiente. Dice, tomó también el capitán de la guardia, Serías, al principal sacerdote, y Sofonías, el segundo sacerdote, tras la guardia del atrio. Y dice, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra. ¿Y qué? Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra y a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, al principal secretario de la milicia que pasaba y revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Vamos a leer otro texto que está en el libro de Éxodo, que ustedes lo conocen mucho, Éxodo capítulo 14, el verso 28. Éxodo capítulo 14, el verso 28. Vamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 14, el verso 28. Y en Éxodo capítulo 14, el verso 28 nos dice lo siguiente. Éxodo 14, 28 dice, y volvieron las aguas, aquí está hablando cuando los israelitas, el paso en el contexto de toda la historia, es cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que habían entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno, no quedó. Esa palabra, ¿sí vio? No quedó significa chaguar. Entonces, ¿qué significa la palabra chaguar? Yo había dicho que la palabra chaguar significa perdonar, significa permitir, significa quedar, significa lo que quedó, significa dejar, significa quedados, significa residuo. Eso significa la palabra chaguar. Y aquí dice que no quedó, o sea que no fueron salvados. Entonces dice, verso 28 de Éxodo capítulo 14. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ejército del faraón iba persiguiendo al pueblo y se metieron, atravesaron por el Mar Rojo y persiguiendo al pueblo para hacer volver al pueblo ¿a dónde? Hacer volver al pueblo a Egipto, y entonces ellos cruzaron también, el ejército y los carros cruzaron del faraón, cruzaron el mar, ¿y qué dice? Y volvieron las aguas,
y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón de ellos, que habían entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. O sea que los que no quedaron fueron los destruidos, fueron los tomados. O sea que si hubieran sido salvados, diría, y quedó uno de ellos, pero dice, no quedó ninguno de ellos. ¿Sí vio? No tan con cuidado que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, veamos otro texto. Veamos otro texto que está en el libro de Jeremías capítulo 52. Volvemos a Jeremías capítulo 52, verso 25. Jeremías, ¿ya lo habíamos leído o no? Jeremías 52, verso 25. Ah, sí, ya lo habíamos leído ese texto. Vamos a leer entonces el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer el verso 3 y 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 y 4. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? La CAT, ahí está. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Y no qué? Y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Vea, ahí está la palabra la cara. Para que aquel día no sean, ¿qué? No sean tomados, para que aquel día no sean sorprendidos como ladrón. Entonces, los que son sorprendidos, los que son tomados, los que son la cat, son los destruidos. Note con cuidado que aquí en primera capítulo 5, aquí dice, pero hacer, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces no estamos en tinieblas. ¿Para qué? Aquel día os sorprenda, para que aquel día sean tomados como ladrones. ¿Sí vio? Sean tomados como ladrón. Entonces, cuando el ladrón entra a la casa, es tomado, es sorprendido. ¿Vio? Ahí está la palabra lacat de Mateo capítulo 24, verso 40 y verso 41. Yo creo, hermanos, que hasta aquí he mostrado suficientes evidencias de la palabra tomado. Pero quiero sacar una última que está en el libro de San Juan, el caso de la mujer adúltera. San Juan capítulo 8, verso 1 al 4. Y vamos a ir rápidamente a San Juan 8, el caso de la mujer adúltera, y encontré la misma palabra, San Juan capítulo 8, el verso 1 al 4. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Oiga bien. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida. Ahí está, vea. Sorprendida. El mismo significado que da de la palabra lacat. Aquí, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer ha sido tomada en el acto mismo del adulterio, la cat, ahí está. Entonces, he mostrado suficientes evidencias, tengo más evidencias, mucho texto, pero se nos iría todo el tiempo, y no es la idea. Necesitamos desarrollar la palabra chawar, que significa dejados. ¿Qué significa la palabra chawar bíblicamente? Vamos al libro de Isaías, capítulo 4. Vamos a ir rápidamente a Isaías, capítulo 4. Aquí les estoy dando mucho texto. Isaías, capítulo 4, pero es mejor hablar con evidencias. Con un escrito está. Isaías, capítulo 4, verso 2 y 3. Isaías, capítulo 4, el verso 2 y el verso 3. Dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y dice el versículo siguiente, el versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión, ¿el que qué? El que quedare. Yo les hago la pregunta, ¿quiénes son los dejados aquí? Los salvos, dice. Y acontecerá que aquí encontrarán la palabra chawar, que es la misma palabra que encuentro allá en Mateo capítulo 24, verso 40 y verso 41.
Y acontecerá que el que quedare, Chawar, que el que quedare en Sión, que el que fuere dejado, ¿quiénes son los dejados? Mire, quedare y dejado son sinónimos, es el mismo significado de la palabra Chawar, que el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿qué? Santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Claritico como el agua, les estoy mostrando qué significa, quiénes son los dejados. Los dejados son los que son salvos. Acuérdense que allá, cuando Babilonia fue tomada, ¿quiénes fueron los dejados? Pues los salvos. ¿Y quiénes fueron los tomados? Los destruidos. Entonces, noten con cuidado que es lo mismo que me está mostrando aquí Isaías capítulo 4, el verso 3 y el verso 4. Isaías capítulo 4, verso 3, el verso 2 y el verso 3. Ahora, vamos a leer otro texto que está en el libro de Esdras capítulo 9, verso 15. Esdras capítulo 9, verso 15. Y Esdras capítulo 9, verso 15. A ver, se me perdió Esdras. Esdras. Esdras verso 9, capítulo 9, verso 15. A ver. Verso 15. Ay, ¿qué pasa aquí? A ver. Lo tenía. Ay, Dios mío. Esdras 9, el versículo 15 dice lo siguiente. Esdras 9, verso 15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú que eres justo, puesto que hemos, dice, vuélvelo a subrayo, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. ¿Quiénes son los quedados aquí? Ahí está la palabra, Chawar. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti. He aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces aquí está hablando de los salvos. Los que hemos quedado, un remanente. Y se acuerda que yo les leí un significado de la palabra Chawar, que es residuo. Ahí está, un remanente, vea. Esos son los salvos, los quedados. Ahí está. Ahora, veamos otro texto en el libro Conflicto de los Siglos. Mire lo que dice la sierva del Señor. Lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 539, explicando el texto de Isaías capítulo 4, verso 2 y verso 3. Isaías 40, Conflicto de los Siglos 539, verá lo que dice la sierva del Señor. 539 de Conflicto de los Siglos. Mire lo que dice la sierva del Señor. 539. Dice, en aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso, para los escapados de Israel. ¿Para los qué? Para los escapados. Aquí encontramos otro sinónimo. ¿Quiénes son los dejados? Los escapados, vea. Los escapados de Israel. Y será que los que fueren dejados en Sión, ¿quiénes son los salvos aquí? Los que son dejados en Sión. Los que quedaron en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén, clarito como el agua. ¿Quiénes son los quedados aquí? Ahora, otro texto que también está en Profetas y Reyes, la 435, el último párrafo. Profetas y Reyes, la 435 de Profetas y Reyes, el último párrafo nos dice lo siguiente. Entonces dice lo siguiente, el último párrafo dice, entonces en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos, cuando las lágrimas y humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero, en aquel tiempo del renuevo de Jehová será hermosura y gloria,
y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y a los librados de Israel, ¿a los qué? A los librados, a los dejados de, ahí está, y a los librados de Israel, y acontecerá que el que quedare, oiga, mire, el mismo término, que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo a todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Estoy mostrando Profetas y Reyes, la 435, el último párrafo, y Conflicto de los Siglos, la 539. Entonces, note con cuidado que estoy mostrando Biblia y espíritu de profecía también. Ahora, miremos otro texto que está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 7, verso 23. Génesis capítulo 7, verso 23, hermanos queridos. Génesis capítulo 7, verso 23. Hago la pregunta, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Puedo seguir predicando, hermanos? Porque no sé cómo vayamos de tiempo. Génesis capítulo 7, verso 23. A ver, Génesis 7, 23 nos dice lo siguiente. Génesis 7, 23 nos dice lo siguiente. Dice, voy a leer desde el verso 22. Dice, todo el que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices y todo el que habitaba, está hablando del contexto del diluvio universal. ¿Quiénes fueron los dejados y quiénes fueron los dejados o los salvos y quiénes fueron los tomados? Mire con cuidado en el contexto del diluvio. Y dice, todo lo que tenía aliento, dice el verso 22 de Génesis capítulo 7, y voy a leer 22 y verso 23, dice, todo el que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Verso 23, así fue destruido, así fue ¿qué? Destruido. Aquí encuentro la misma palabra, lacat. Así fue destruido, fue tomado todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó, ¿cómo? Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quiénes son los quedados aquí? ¿Quiénes son los dejados? ¿Quiénes son los quedados? ¿Quiénes son los dejados? Dice que quedó Noé, que quedó ¿qué? Noé, que quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, miren que aquí encontramos la palabra tomado, encontramos la palabra lacat y encontramos la palabra chawar. Tomados los lacat y chawar los dejados, los salvos. En Génesis capítulo 7, verso 23. Claritico como el agua. Ahora, podemos mirar otro texto en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, vamos a ir rápidamente a Zacarías y vamos a mostrar esta otra evidencia porque quiero entrar a explicar si Cristo viene secretamente, porque eso también es importante desenmascararlo, esa falsa doctrina. Entonces vamos a Zacarías, el capítulo 13, el verso 8. Capítulo 13, el verso 8. Y dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de la tierra serán cortadas en ella, y perderán la tercera. Bueno, vuelvo a leer porque estoy leyendo mal. Vuelvo a leer. Zacarías capítulo 13, verso 8. Y dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará. Mire, aquí, más la tercera ¿qué? Más la tercera quedará en ella. ¿Quiénes son los quedados aquí? Los salvos. Más la tercera quedará en ella. Verso 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo iré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, ¿quiénes son los quedados aquí? Los salvos. ¿Y van a ser probados en dónde? Van a ser metidos en el fuego, y van a ser fundidos en el fuego. Y los probarás como se prueba ¿qué? Como se prueba, dice, y los fundiré como se funde la plata,
y los probaré como se prueba el oro. Ahí está. Entonces, ¿quiénes son los quedados? Los salvos. Aquí he mostrado suficientes evidencias bíblicas de quiénes son los quedados o quiénes son los dejados. Los dejados son los que los dejados son los que son dejados para ser salvos. Y los tomados son los que son tomados en destrucción. Los van a tomar las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Van a ser tomados. Babilonia va a ser tomada, va a ser destruida, va a ser sorprendida. Eso es lo que significa la palabra tomado, lakar. Ahora, para seguir desenmascarando esta falsa doctrina, ellos dicen que Cristo viene secretamente. ¿Cómo desenmascaramos eso? Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, rápidamente. Porque ellos dicen que Cristo viene secretamente y rapta a su iglesia. Ya desenmascaramos de que la palabra tomado es destruidos. Entonces este texto no lo pueden usar los pastores evangélicos para decir que tomado y mucho menos agregarle la palabra llevado, porque ahí no dice llevado. No hay que agregarle palabras que la Biblia no dice. Punto 1. Y punto 2, ya echamos en una parte, en la gran mayoría echamos esa doctrina al piso. Que ha habido esa columna vertebral de esa falsa doctrina de que son tomados, o sea, son llevados, ¿sí? Llevados al cielo, y que los dejados son los perdidos, son los que se quedan acá. Ya hemos echado al piso eso. Ahora, vamos a leer Apocalipsis. Ahora, la otra parte que tenemos que echar al piso, la otra columna, es donde dice que va a ser secreto, que la venida de Cristo va a ser secreta, que va a venir y llevar su iglesia secretamente. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Cómo? He aquí que viene con las nubes. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí dice que todo ojo le verá. O sea que la venida de Cristo no va a ser secreta. Aquí dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Entonces, el texto nos está diciendo que cuando Cristo viene, que viene con las nubes, todo ojo le verá. Veamos otro texto en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 11, para ser más exactos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 11. Y nos dice lo siguiente. Está hablando en el contexto cuando el Señor Jesucristo fue llevado, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y vamos a Hechos capítulo 1, la asunción de Cristo. Verso 6 en adelante, pero nos vamos a detener en el verso 11. Dice, entonces los que se habían reunido, dice Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7 les dice Cristo, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dicho sea de paso, la palabra tiempos aquí se refiere a la palabra cronos. La palabra cronos significa las profecías bíblicas. Bueno, después miraremos otro tema sobre eso. Sigo adelante, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube. ¿Fue qué? Vuelvo y leo. Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Entonces noten con cuidado que el texto dice aquí que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces noten con cuidado que aquí dice, así como Cristo ascendió al cielo, de la misma manera le veremos venir. Entonces, claritico como el agua, que Cristo Jesús vendrá y que lo va a ver, ¿qué? Como dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y por eso dice, a este mismo Jesús, como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma manera, o sea que no va a ser secreto, no va a ser ningún secreto, la venida de Cristo no va a ser secreta. La venida de Cristo va a ser en las nubes de los cielos y todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7. Entonces aquí, por la luz de la Biblia, hemos echado al piso otra columna de las falsas doctrinas que enseñan estos pastores evangélicos, estos falsos pastores, este falso profeta, estos falsos profetas, estos falsos pastores, enseñando de que Cristo va a venir secretamente cuando la Biblia nos muestra y nos enseña de que todo ojo le va a ver. Ahora, tenemos otro texto también, en Isaías capítulo 25, vamos a ir a Isaías capítulo 25, el verso 9. Isaías capítulo 25, el verso 9, nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 25, el verso 9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, se dirá, note con cuidado que el texto dice, y se dirá en aquel día. ¿Dice que es secreto? No, señor, dice que se dirá en aquel día, o sea que no es secreto. He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. O sea que la iglesia, el pueblo de Dios estaba esperándole, sí, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces aquí, claro como el agua, nos dice que el pueblo de Dios estaba esperándole y que le hemos esperado y que nos alegraremos y nos gozaremos. O sea que no va a ser secreto. Todo el mundo va a saber de que Cristo Jesús, del pueblo de Dios va a saber que Cristo Jesús viene. No es que como ellos lo presentan en películas y en videos, de que Cristo viene y rapta y que los aviones se caen, los carros se chocan, se estrellan, los trenes, todo, y que empiezan a desaparecer las personas secretamente. No, señor, así no es. Así no es. Hemos echado otra columna al piso. Ahora, ellos dicen en esta doctrina de que los que son dejados, ahora que Cristo viene antes de la tribulación. Eso es lo que ellos dicen, que Cristo viene, rapta a su iglesia antes de la tribulación. Vamos a echar esa otra columna al piso. ¿Cómo la vamos a echar? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, el verso 29. Mateo capítulo 24, verso 29, y vamos a echar esta otra columna, o esta otra falsa doctrina, o esta otra falsa enseñanza que las iglesias evangélicas protestantes enseñan. Mateo capítulo 24, el verso 29 nos dice, Mateo 24, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Note con cuidado que el verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿cómo es que estas personas enseñan que el pueblo de Dios no va a pasar con la tribulación cuando Mateo capítulo 24 nos está hablando de la tribulación, que primero viene la tribulación y que después de la tribulación viene la segunda venida de Cristo? Y que se va a ver en las nubes de los cielos la señal del Hijo del Hombre. O sea que es otro texto que nos sirve para desenmascarar de que cuando Cristo viene va a haber una señal. O sea que todo el mundo la va a ver. Exactamente. Va a haber una señal en las nubes de los cielos. Y el segundo punto que tenemos que resaltar aquí, el primer punto, que va a haber una señal. Verso 30 de Mateo capítulo 24. Verso 30.
Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus. ¿Va a ser secreto la segunda venida de Cristo? ¿Va a ser secreta? No, señor. Aquí dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Ojo, aquí dice, unamos este pasaje de Mateo capítulo 24, verso 30, unamos este pasaje con Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, y con Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 11. Y note con cuidado aquí dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces note con cuidado que el texto dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Con este texto estamos mostrando, con todos estos textos estamos mostrando las evidencias bíblicas de que cuando Cristo venga no va a venir secretamente, sino que todo el mundo le va a ver. Y que todo el mundo le va a ver y aún los impíos y los paganos también le van a ver venir en las nubes. Y dice que van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y en el verso 31 nos dice, vamos a unir el verso 31 con Tesalonicenses, con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde dice que serán arrebatados. El verso 31 dice, vamos a unir Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, si no estoy mal, verso 16 o verso 17, déjenme verificar. Vamos a tener un dedo en Mateo capítulo 24, verso 31, y vamos a ir Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, se me perdió Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 17. Luego nosotros, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note con cuidado que aquí está la palabra chawar, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos quiénes? Con los que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una ese texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, con Mateo capítulo 24, verso 31, y verá que es un eslabón, no te está diciendo exactamente lo mismo. Y enviará, voy a Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Dice que es secretamente, que va a venir, que va a haber un rapto secreto. No, estamos echando por el piso de que no hay un rapto secreto y que la segunda venida de Cristo estamos mostrando las evidencias bíblicas de que la segunda venida de Cristo es, todo el mundo la va a ver, tanto los justos como los impíos, como los que resucitan también. Los que van a resucitar también van a ver la venida de Cristo. Dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces noten con cuidado que no es secreto. Hemos desenmascarado y hemos mostrado muchísimas evidencias bíblicas aquí para ver que no existe ningún rapto secreto, que es una falsa doctrina, que es una doctrina inventada por hombres. Y ahora, la otra columna que también estamos echando al piso, la otra falsa doctrina de que el pueblo de Dios no va a pasar por la tribulación. Entonces aquí estamos mostrando, dice, que la segunda venida de Cristo es después de la tribulación, por lo que quiere decir, por lo que nos está demostrando que el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación. Y aquí dice, inmediatamente, el verso 29 dice, inmediatamente. ¿Qué significa la palabra inmediatamente? Significa enseguida, después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor,
las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el verso 30,